Este hombre tiene una sorprendente historia que contar. Dice haberse infiltrado en un mundo secreto y tener información sobre las terribles actividades de una serie de criminales de origen británico afincados en Ámsterdam. Esto fue obra de personas que a su vez sabían que había otras a las que les gustaba maltratar a niños. Fue un negocio para ganar dinero, llevado a cabo por criminales perfectamente organizados. Las acusaciones que se harán en este programa pueden ir más allá del propio entendimiento humano, pues al parecer un grupo de ciudadanos británicos residentes en Ámsterdam ha estado ganando dinero con delitos sexuales en los que varios niños han pagado con su vida. Me acuerdo de sus caras una por una. Las recuerdo con todo detalle. ¿Qué edades tenían aproximadamente? 9 años, 10, 11, los más mayores. Todos eran muy delgados y muy jóvenes. Hoy, Edward va a describirnos cómo llegó a ese terrible mundo secreto, en el que una serie de niños eran objeto de abusos y asesinatos, ante el impasible objetivo de una cámara de vídeo. La policía dice que jamás ha visto una cinta original en la que se mate a un niño. ¿No se tratará de una buena simulación? No, no se trata de ninguna simulación. Esas cintas existen. El problema es, a las personas como usted y como yo, nos cuesta mucho creer que haya gente capaz de hacerle eso a un niño. Por eso, nos resulta más lógico pensar que todo es un montaje. Pero en la Segunda Guerra Mundial tampoco la gente creía que existiesen campos de concentración, y sin embargo lo sabía. Es más fácil pensar que yo estoy mintiendo que pensar que esas cintas son auténticas. Niños, sexo y dinero. Ningún miembro de la policía ha visto una cinta genuina de lo que se ha dado en llamar película snuff, en la que se mata a un niño delante de una cámara. Aunque sí se han incautado grabaciones en las que se cometen terribles abusos sobre menores. En este caso, la víctima era un niño de 8 años llamado Björn. La policía sueca facilitó un extracto de la cinta a la televisión sueca, quien a su vez nos la hizo llegar. Buenas tardes, unidad de pedofilia. Lo que antiguamente se conocía en Inglaterra como el Escuadrón de Publicaciones Obscenas se ha transformado en la unidad de pedofilia. 15 personas trabajan aquí sin parar, intentando localizar a los pedófilos e identificar a sus víctimas. Miles de cintas son cuidadosamente examinadas, puesto que los pedófilos suelen camuflar el material obsceno en grabaciones aparentemente inocentes. Afortunadamente, la mayoría de la gente jamás ha visto lo que se conoce como porno infantil. Y creo que si se les preguntara qué es la pornografía infantil, describirían algo concebible a nivel personal. Pero desgraciadamente el material con el que trabajamos aquí, y que se conoce como porno infantil, ofrece pruebas de graves crímenes sexuales contra menores, pruebas que están recogidas, ya sea en vídeo o en fotografías. La unidad de pedofilia de Scotland Yard también ha visto una copia de la cinta de Björn. Su interés está puesto en localizar a los hombres que grabaron la cinta y al niño del que abusaron. En la cinta se puede ver a un niño de entre 7 y 8 años al que llevan a una habitación. Va encapuchado. Lo dejan en una silla, lo atan y durante un cierto tiempo abusan sexualmente de él, de la forma más terrible que uno se pueda imaginar. La policía piensa que el hombre es del sur de Inglaterra y se hace llamar John. El niño es europeo aunque habla inglés. En un momento determinado le dice a John que se le ve la cara. El niño grita, la cara. Lo que nos lleva a pensar que delante tiene un monitor en el que puede ver lo que le están haciendo. Y probablemente le hayan dicho que si en algún momento se le ve la cara al hombre, se lo diga.
La unidad de pedofilia nos ha pedido que mostremos esta imagen del vídeo de Bjorn para ayudarles a identificar al individuo británico supuestamente llamado John. Algunas de esas personas dicen que quieren mucho a los niños, pero cuando uno ve este tipo de grabaciones se da cuenta de que eso es imposible. ¿Por qué? Por el terror y el miedo que se desprende de los rostros de esos niños. No creo que drogar a un menor, despertarlo bruscamente y oírle gritar mientras es sodomizado sea una forma de quererle. Es inconcebible que te puedan decir que el niño está disfrutando. Este hombre afirma haber visto 5 vídeos en los que no solo se abusa sexualmente de menores, también se les tortura y asesina delante de la cámara. ¿5 hombres diferentes? Sí. ¿Y matan a niños en esas cintas? Sí, a 5 niños. ¿Y dejan que los graben mientras lo hacen? Sí. Realmente llega un poco al límite de lo creíble, ¿no crees? La gente que quería grabar esas cintas era gente que quería matar a un niño y poder conservar el recuerdo. Querían verlo en persona. Querían hacerlo y querían algo con lo que poder recordarlo. El mayor problema en este caso es que nadie ha encontrado ningún tipo de evidencia física que pueda demostrar que esos asesinatos fueron efectivamente grabados en vídeo. Hemos recopilado un buen número de cintas que muestran terribles abusos a menores, incluyendo casos de tortura. Afortunadamente, ningún oficial de policía ha dado nunca con lo que se conoce como película snuff. ¿Significa eso que no existen? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que, teniendo en cuenta las características de algunos de estos agresores, podrían ser capaces de eso, sobre todo aquellos con tendencias sádicas. A finales de los años 80, cuando tenía 22 años, Edward se trasladó desde Birmingham a Ámsterdam para aprovecharse de la actitud más liberal que allí se tiene respecto a la homosexualidad. Edward insiste en que no es un pedófilo, pero atormentado por los horrores que ha presenciado, ha decidido hablar sobre un mundo secreto de perversión y muerte. Otra cosa que puede pensar la gente, porque esto es realmente difícil de creer, es que todo no sea más que un producto de tu imaginación. Pues en ese caso sería el producto de una imaginación absolutamente retorcida. Pero existen personas con mentes muy retorcidas. Pero ese no es el caso de las personas de las que estoy hablando. Edward se encontró con pedófilos de todo tipo en Ámsterdam, pero de todos ellos, el más notorio era Warwick Spinks, que en la actualidad está a punto de cumplir una condena de 5 años por el secuestro y violación de un niño de 14. Warwick Spinks era un individuo muy convincente, un hombre que daba la impresión de tener bastante dinero. Hablaba varios idiomas, viajaba a menudo, por lo que podía reunirse con su gente y concretar los encuentros. Según algunos, tenía un carácter magnético, era ruidoso, descarado, pero bajo toda esa apariencia, se trata de alguien muy peligroso. Edward es un antiguo amigo de Warwick Spinks. Edward dice que finalmente se ha decidido a contar su historia porque no puede olvidar un incidente aparentemente simple que vivió en el centro de Ámsterdam, cuando se encontró con Spinks acompañado de un niño. Un día apareció con un niño al que llevaba cogido fuertemente por el brazo. El muchacho debía tener unos 7 u 8 años. Era el típico niño holandés. Pelo rubio, ojos azules, y estaba absolutamente aterrorizado. ¿Qué te dijo Warwick? Miró al chico y dijo: tengo que hacer una entrega, volveré en una media hora. No sé lo que fue de aquel niño. Nunca más volví a verlo y tal vez por eso decidí no preguntarle a Warwick lo que había querido decir con lo de hacer una entrega. Era todo un experto a la hora de identificar a los niños más vulnerables. Se paseaba por las estaciones de tren, recorría las calles de Londres y una vez identificaba al muchacho en cuestión, le convencía de que podría servirle de gran ayuda. Con el tiempo terminaba abusando sexualmente de él. Y sospecho que en el fondo siempre esperaba la más mínima oportunidad para poder llevárselo a Ámsterdam. Cuando Edward conoció a Spinks,
El afable londinense trabajaba como camarero y proxeneta en un burdel autorizado llamado The Gay Place. El piso de arriba era un prostíbulo para homosexuales, para chaperos. El trabajo de Warwick consistía en controlar a los chicos que trabajaban arriba y, por supuesto, en captar nuevos jóvenes. En Holanda, la prostitución, tanto heterosexual como homosexual, está legalizada. Los muchachos menores de 16 años no tienen permitido trabajar en los burdeles. Aunque aquellos pedófilos que quieran tener relaciones sexuales con niños más jóvenes tampoco lo tienen muy difícil en Ámsterdam. Los sujetos, como Warwick Spinks, necesitan un suministro continuo de muchachos jóvenes y vulnerables. Muchos de los chicos que acaban atrapados en Ámsterdam inician su viaje en las calles de Londres. Esto es Piccadilly Circus, más conocido como el escaparate de la carne. Mucha gente sabe que si quiere hacerse con los servicios de un chapero, este es el lugar al que acudir. ¿Y cómo es que entraste ahí? No sabía que no se pudiese caminar por ahí, lo siento. Claro que se puede caminar por ahí, pero si empiezas a merodear por los urinarios, echando miraditas a la gente, te puedes buscar un problema. La policía estima que existen por lo menos 25.000 pedófilos activos en Gran Bretaña. El sargento, Steve Edwards, y sus colegas paran e interrogan a cualquier joven que, de acuerdo con su criterio, podría atraer la atención de algún pedófilo. Tenemos información de que posiblemente haya un hombre trayendo niños desde la costa del sur. Esta es la estación a la que llegan los trenes procedentes de esa zona, así que puede que lo veamos andando por ahí con niños. Además, como se trata de una estación interurbana, puede que nos encontremos con algún que otro fugado. El primer punto de contacto siempre será la estación. Allí también hay muchos establecimientos de comida rápida y salas recreativas, que es por donde suele andar esta gente. Las salas recreativas son como un imán para muchos niños y para los hombres que van en su busca. Si un niño no lleva más que unas 1000 pesetas en el bolsillo, no le durarán mucho. Pero en esos salones hay hombres con los bolsillos repletos de monedas. Y cuando a un niño se le acabe el dinero, puede que alguien se le acerque y le diga, vamos, te invito a una hamburguesa, y se lo lleve de allí. ¿Te acuerdas del hombre que había a tu lado antes de que yo llegase? Sí. ¿Sabes lo que es un pedófilo? Sí. Esto está lleno de ellos y este tipo no te quitaba la vista de encima. El muchacho ha recibido una severa reprimenda y será acompañado hasta su casa. Los individuos como Warwick Spinks son expertos en detectar y explotar a los muchachos vulnerables que se encuentran por las calles. Se iba a Londres, a Múnich o a Berlín. Allí se acercaba a los chicos y les ofrecía algo que en ese momento necesitasen. Bien se tratase de un techo bajo el que cobijarse, seguridad, dinero, drogas o sencillamente 2 platos de comida al día. En noviembre de 1992, Kenny tenía 17 años y vivía en la calle. Sin un solo penique y sumergido en el mundo de la droga, era el objetivo perfecto para Warwick Spinks. En aquella época yo no tenía demasiados amigos y él parecía un buen tío, parecía legal. No supe que Warwick era homosexual hasta la noche siguiente, cuando fuimos por ahí de bares y vi el modo en que Warwick se relacionaba con la gente. Spinks convenció al joven Kenny de 17 años para que viajase con él a un club gay privado de Ámsterdam. Sacó un libro con fotos de muchachos y me lo pasó. Yo me quedé aterrorizado. No quería ni pensar cuál iba a ser la próxima pregunta. Cuando me enseñó el libro vi que estaba disfrutando. No se trataba ya del dinero. A él le encantaban todas esas cosas. En el libro había unas 15 o 20 fotos de niños de entre 9 y 13 años. Completamente desnudos, mostrando sus penes y todo su cuerpo.
Algunos no sonreían y en mi opinión tenían cara de estar bastante asustados. Otros parecían estar drogados. Algunos parecían contentos, como si les gustase lo que estaban haciendo. Pero en la mayoría de los casos no parecía que aquello les gustase mucho. Y eso es lo que me dio muy mal rollo. ¿Te dijo alguna cosa relativa a las fotografías? Sí, hubo una en la que dijo que el muchacho era virgen. Fue la única foto de la que hizo un comentario. ¿Y qué edad crees que tendría ese chico? Unos 10 u 11 años. No era más que un niño. Kenny acabó debiéndole a Spinks cientos de libras. Cuando ya no pudo pagarle, Spinks le sugirió un método alternativo para solucionar su deuda. Dijo que el único modo en que podía pagarle era consiguiéndole niños. Yo me di cuenta de que Warwick quería niños para grabar películas pornográficas. Y le dije que no. Que nunca haría algo semejante. Que le pagaría a plazos, tanto si le gustaba como si no. Warwick se puso muy violento. No agresivo, sino sexualmente violento. Empezó a increparme y no paraba de reírse. Disfrutaba con aquello. Kenny dice que aquella noche Spinks lo violó y también le dijo para lo que quería a los niños. Yo le pregunté que qué placer obtenía de todo eso. Y él me contestó que le gustaba verlos sangrar, que le gustaba verlos llorar, que le gustaba ver cómo sufrían, que con su sufrimiento alcanzaba el orgasmo. Eso es a lo que se dedica, así es como disfruta. Me dijo que le gustaba ver llorando a los niños, que disfrutaba haciéndoles llorar. Esa es su máxima ambición, hacerles llorar, eso es lo que quiere. Kenny se negó a ayudar a Spinks a buscar niños y se las arregló para escapar del siniestro mundo en el que se había metido. Otros no tuvieron tanta suerte. Edward dice que no se dio cuenta de que Spinks era un pedófilo y un proxeneta hasta que fue demasiado tarde. La gente acudía a él, siempre estaba rodeado. Le decían que querían mantener relaciones sexuales con muchachos más jóvenes de lo que permitía la ley. Que querían sexo duro, sexo extremadamente peligroso, con niños menores. El reto para Spinks era encontrar un suministro continuo de menores para satisfacer las necesidades de sus clientes de Ámsterdam. Spinks tenía sus cotos de caza favoritos. Uno de ellos era Piccadilly Circus. Mucha gente sabe que si quieres contactar con un chapero es aquí donde tienes que acudir. Se colocan junto a los escaparates de los establecimientos de comida rápida o al lado de las barandillas del metro. Y los clientes saben que es aquí donde puedes encontrarlos. El sargento Steve Edwards va constantemente en busca de jóvenes sin techo que a menudo terminan vendiendo su cuerpo. En la calle se les conoce como chaperos. Anda, date la vuelta. Creo que ya te lo hemos explicado. ¿Te acuerdas de lo que te dije antes? Ahora tengo muchas más pruebas de que eres un chapero. Eres un chapero, de eso no hay duda. Fíjate en este mensaje. Me alegro de haberte conocido. Espero volver a verte. Las víctimas de Warwick Spinks eran muchachos frágiles, niños que necesitaban cosas que no tenían y que creían que podían obtener de gente como Warwick Spinks, quien por su parte sabía en qué zonas solían congregarse este tipo de chicos, que por lo general se habían escapado de sus hogares y no conocían bien Londres. Él sabía que estaban allí y que eran especialmente vulnerables. La siguiente víctima de Spinks fue Gary, de tan solo 14 años. Gary llegó a Londres con un amigo tras fugarse del hogar infantil en el que vivían en el norte de Inglaterra. Los dos estaban en la calle cuando conocieron a Warwick Spinks.
Pasamos 1 o 2 noches en la calle. Hacía mucho frío y no teníamos nada que comer. Estábamos sentados sobre un muro cuando Warwick se nos acercó. Teníamos solo 14 años. Nos pareció un buen tipo y pensamos que tal vez él nos pudiese conseguir una cama para dormir aquella noche y algo de comida. Estábamos muertos de hambre, así que nos fuimos con él. Los chicos se fueron con Spinks a su piso de Hastings. Entonces sacó un cuchillo y nos dijo que nos quitásemos la ropa y mantuviésemos relaciones sexuales. Que hiciésemos todo tipo de cosas mientras él sacaba fotografías y luego abusó sexualmente de nosotros. ¿Para qué sacaba fotografías? Para una red de pedofilia. Las mandaba a Ámsterdam, a distintos lugares, y con ellas ganaba dinero. Enganchado a la droga y absolutamente controlado por Spinks, el joven de 14 años emprendió con él un aterrador viaje a una ciudad extraña. Yo no sabía qué hacer. Entonces me dijo que nos íbamos a Ámsterdam para pillar algo de droga y me fui con él. Allí me vendió a un burdel. Gary dice que Spinks lo vendió al Blue Boy, un conocido burdel de homosexuales situado en pleno centro de Ámsterdam. ¿Y qué pasó entonces? Que abusaron de mí todos los clientes y también el dueño del local. Solían tener drogados a los chicos, te daban drogas para dejarte zombie. Aunque no quisieses tomarlas, te las daban, te las ponían en la bebida, para que no te pudieses mover y la gente pudiese hacer contigo lo que quisiera. El hombre que estaba en el barco podía hacer lo que quisiera con el niño. Pero la cosa se les fue de las manos y el niño terminó muriendo delante de la cámara. ¿Cómo murió? Asfixiado sobre los genitales de aquel hombre. Ámsterdam luce con orgullo su reputación de ser la ciudad más tolerante de Europa. Pero las acusaciones de varios asesinatos de niños delante de una cámara han llevado la pornografía infantil a límites extremos. No obstante, aquí se siguen congregando todo tipo de hombres que sienten atracción sexual por los niños y los delincuentes se aprovechan de esa obsesión. Teníamos serias sospechas de que a los niños se les animaba a salir de Londres y a viajar a Ámsterdam para luego introducirlos en los prostíbulos que hay allí. Fue entre los años 90 y 91 cuando diversas fuentes nos informaron de aquello y de que varios ciudadanos británicos estaban implicados. Esta es la residencia holandesa del ciudadano británico Peter Howells. El señor Howells es actor y regenta una agencia de castings con sede en Londres llamada Bover Boots. Durante casi 20 años, la agencia fue utilizada como tapadera de otra rama del negocio de la pornografía infantil, las fotografías obscenas. Los niños eran tentados a posar para Bover Boots con la excusa de poderles conseguir trabajo en televisión. Esta reconstrucción está basada en las declaraciones de los niños a la policía. Niños, incluso de 8 años, llegaban a la casa de un hombre que pensaban era el fotógrafo oficial de Bover Boots. Hola, jovencito, me alegro de que hayas venido. Harry Jeffries daba una calurosa bienvenida a los niños que, como Lee, llegaban a su piso. Harry daba la impresión de ser como tu tío. Básicamente nos dejaba hacer todo aquello que no podíamos hacer en el colegio. Yo fui a hacer una sesión de fotos en su piso. Y él me dijo que me llevaría a casa y le explicaría a mi madre el motivo de que llegase un poco tarde. Efectivamente me llevó hasta mi casa y le dijo a mi madre que había llegado tarde porque habíamos tenido partido de fútbol. Y él, que estaba allí como espectador, se había ofrecido para traerme a casa y que de ese modo ella no se preocupase. Debía tener unos 11 años. Parecía más pequeño. No aparentaba la edad que tenía, con esa carita de niño. Yo no le di a aquello la menor importancia. La siguiente vez que volví a ver a Harry fue en el hospital. Yo estaba allí y Lee vino a verme con Harry. Debía hacer un año que yo había perdido a mi marido. Recuerdo que hubo un momento en que sentí frío
y Harry me puso su abrigo sobre los hombros. Kathy era una de las muchas madres cuyos hijos visitaban el piso de Jeffries. Ninguna de ellas tenía razones para pensar que el tío Harry y sus amigos pudiesen suponer un peligro para los niños. Con los pedófilos existe el error de pensar que los abusos que tienen o pueden tener lugar se cometen de forma inmediata, cuando ese no es el caso. A los pedófilos no les importa emplear considerables cantidades de dinero y de tiempo con tal de llegar a hacerse amigos de la familia, y en especial del niño. De hecho, pueden transcurrir varios años hasta que algo suceda. Tras ganarse la confianza de los padres, el tío Harry les pedía a los niños que volviesen a su piso, pero esta vez solos, para poder realizar sesiones privadas. ¿Qué te parecería poder salir en la tele? Los niños quedaban impresionados ante el hecho de que uno de los fotógrafos, James Chalkey, tuviese un pequeño papel en la serie de televisión EastEnders. Pensé que si me hacía esas fotos, tal vez tuviese la oportunidad de salir en EastEnders. Me hizo posar en bañador. A mí me pareció la cosa más inocente del mundo y no vi nada malo en ello. Pero cuando empezó a decirme cosas como, ¿te puedes bajar el bañador? Vamos, saca un poquito el culo. Ahí es cuando empecé a preocuparme. Lo que tanto Harry como los demás fotógrafos hacían era decirle a los niños que tenían que untarse el cuerpo con aceite para mejorar la calidad de la fotografía. Al principio dejaban que fuesen los propios niños los que se lo echasen, pero luego, con la excusa de que había partes del cuerpo en las que no se habían dado, eran los fotógrafos los que empezaban a frotarles. Después les pedían que se bajasen los pantalones hasta que los dejaban prácticamente desnudos. Quítatelo. No te lo voy a volver a repetir. Vamos, levántate. Cada vez te hablaba de una forma más agresiva a la hora de prepararte para las fotos. Y si le decías que no quería seguir, yo, por ejemplo, cuando cumplí los 14 años, le dije que no me iba a hacer más fotos. Y entonces empezó a amenazarme tanto de forma física como verbal, diciendo que si no me hacía esas fotos se lo contaría todo a mi madre y a mi padre. Me dijo que todo el mundo se enteraría, que las pondría por todas partes. Primero, tus padres no te creerán si les dices que te he fotografiado desnudo. Y segundo, publicaré estas fotografías por todas partes y se las enviaré a tus amigos para que todo el mundo se ría de ti. Yo era tan joven y estaba tan asustado que no tuve valor para hacerlo. No podía. No podía decirle a mi madre o a mi padre lo que estaba pasando. Deseaba con todas mis fuerzas poder contárselo, pero lo cierto es que no podía. Debió resultarle muy fácil asustar a Lee de esa manera. Seguro que el pobre se sentía culpable. Te entran ganas de arrancarte el pelo a tirones. Porque sé lo asustado que debía estar Lee. Y el solo hecho de imaginarme lo que hacían allí con él, todo aquello por lo que pasó, sabiendo el miedo que debió pasar, me destroza por dentro. Pensar en lo que pudieron haber hecho con él, porque lo tenían tan aterrorizado que ni siquiera fue capaz de contármelo. ¿Qué diablos te ocurre, mariquita? Ni se te ocurra contárselo a tu madre. Bueno, quítate la camiseta. A ver ese cuerpo. Harry Jeffries logró atemorizar a los chicos para que guardasen silencio, con el argumento de que habían posado para fotografías obscenas. La historia de Harry solo salió a la luz cuando uno de los muchachos acudió a la policía. Matthew solo tenía 9 años cuando fue fotografiado por primera vez en casa de Harry Jeffries. Te llamaba mariquita. Te decía que no eras nada y cosas así. Te decía que nunca más te daría trabajo o que enseñaría tus fotografías por todas partes para que nadie te dirigiese la palabra. Tenía una mente de lo más perversa. En el salón había un agujero que daba a su dormitorio, a través del cual podían sacar fotografías o sencillamente ver lo que estaba pasando. Como todos aquellos ventiladores y los falsos muros, detrás de los que guardaban todo el equipo fotográfico, los negativos y todo lo demás. Porque no se trataba de coger a un niño y conseguir que éste hiciese lo que le decían. Estos hombres planeaban perfectamente todo lo que iban a hacer. Y eso es lo más nauseabundo de todo. Tras 5 años de abusos, Matthew rompió su silencio y acudió a la policía.
Casi de inmediato aparecieron casos de otros niños con historias similares. Finalmente, la policía llevó a cabo una redada en la casa de Harry Jeffries. Había material escondido por todo el piso, en lugares tan extraños como pueden ser la nevera, los saleros, detrás de los cuadros, en los paquetes de cereales, en cualquier lugar en el que se pudiese esconder algo. Había negativos, material fotográfico, de todo. Debimos incautar cientos y cientos de fotografías y negativos. Fui a ver a una de las madres porque sospechaba que algunas de las fotos eran de su hijo. Llamaron a la puerta y fui a abrir. Allí había un policía acompañado por un hombre vestido de paisano. Los dos se identificaron. Fue una de las entrevistas más difíciles a las que me he tenido que enfrentar en mi vida, porque delante tenía una madre cuyo hijo había sido fotografiado de manera obscena y ella no sabía nada. No podía mirar a mi hermano, ni siquiera podía mirar a mi madre, no podía acercarme a nadie. Me sentía sucio, me veía como una basura. Sencillamente no podía creer que todo aquello hubiese salido a la luz. Y entonces Ian se giró hacia él y le dijo: lo siento, Lee, pero tenemos unas fotos tuyas. Ahí fue cuando Lee se desmoronó. Estuvo sin hablar durante un tiempo, ni siquiera yo podía hablar. Las fotografías son tremendamente explícitas y muestran todas sus partes genitales. Y si a mí personalmente me costaba mirarlas, imagínese a ellos. Yo sería incapaz de ver ese tipo de fotos en el caso de que fuesen mías, por lo que no es de extrañar que algunos de aquellos niños no pudiesen ni mirarlas. Sentía tanta vergüenza interior que no sabía lo que hacer. Solo podía llorar. Harry Jeffries fue declarado culpable y cumplió uno de los 2 años a los que fue condenado por sacar fotografías obscenas. Hoy ha vuelto a la vida normal y prefiere permanecer en el anonimato. En una conversación grabada de forma secreta, Jeffries seguía negando que hubiera delito alguno. Ya sabe lo que ha pasado. Nos han echado la culpa. Mire, yo soy un artista y hago fotografías de desnudos. No solo no se da cuenta de todo lo que he pasado, sino que se atreve a venir aquí y revolverlo todo. Harry Jeffries rechazó nuestra petición para hacerle una entrevista. Cuando regresamos a su domicilio, nos encontramos al señor Jeffries junto a otro hombre en compañía de un niño. Señor Jeffries, ¿puede contestar a unas preguntas? ¿De cuántos niños ha abusado, señor Jeffries? ¿Cuántas infancias ha destrozado, señor Jeffries? Conteste, por favor, señor Jeffries. ¿Por qué no contesta a las preguntas? Le hemos visto en compañía de un niño. ¿Qué estaba haciendo con él, señor Jeffries? Las palabras del muchacho dejaron ver que Jeffries había vuelto a las andadas. ¿Te ha hecho fotografías obscenas? No, solo me sacó unas fotos en la calle. La policía ha abierto una nueva investigación sobre Harry Jeffries. Quítate la camiseta. A ver ese cuerpo. Todas las noches me viene el recuerdo. Todavía tengo pesadillas en las que aparece Harry. Me despierto con sudores fríos, y eso que hace ya 10 años desde que ocurrió. Me despierto empapado en sudor. No puedo olvidar todo aquello por lo que pasé. Es como una pesadilla. Es lo peor que jamás me haya podido pasar. Ojalá pudiese retroceder en el tiempo. Harry Jeffries les decía a sus víctimas que era un fotógrafo oficial de Bober Boots, una agencia de actores. El propietario de la agencia es Peter Howells. Nunca dejaría a un niño a solas con él. Yo debía tener unos 10 u 11 años y Howells debía andar por los 40 como poco. Recuerdo que intentó pasarme el brazo por detrás y meterme la mano por el pantalón del pijama. Yo me separé de él y entonces me dijo que a la mañana siguiente fuese a ver a Harry Jeffries, como queriendo decir, ya eres mío. Siempre intentaba manosearte y ese tipo de cosas. Para ellos todo era como un juego. Harry Jeffries era uno de los muchos hombres que utilizaba la agencia de Peter Howells como tapadera para obtener fotografías obscenas de niños. A finales de los años 80, Howells decidió abandonar Inglaterra y abrir una nueva sucursal en Ámsterdam. Uno de los hombres que estaba implicado en esta investigación residía ahora en Ámsterdam.
Hubo un incidente en relación con este sujeto. Su casa fue asaltada. Y según informó la policía holandesa, cuando acudió a su casa flotante, encontraron numerosas fotografías de muchachos jóvenes en poses indecentes. Debido a las diferencias entre los criterios legales de la policía inglesa y la holandesa, no pudimos hacer nada. Pero mi principal preocupación era la conexión existente entre todos estos hombres, porque estaba seguro de que entre todas aquellas fotografías habría alguna de mis víctimas. Soy un hombre que ronda la treintena. Para poder preguntar al señor Howells sobre su interés por los niños, le hicimos salir de su casa flotante con una oferta de trabajo para su agencia de castings. Con una gorra de cuero. Muy bien. Nos vemos entonces. Somos de Granada Televisión y estamos realizando un documental. ¿Podría decirme de cuántos niños han abusado tanto usted como otros hombres en casa de Harry Jeffries? De ninguno. ¿Quién es Harry Jeffries? No sé nada. Bueno, usted y otros hombres trabajaron con el señor Jeffries haciendo fotografías obscenas de niños pequeños, diciéndoles a los padres que podrían conseguirles trabajo en televisión a través de su agencia Bover Boots. Me temo que no tengo nada que ver con eso. Pero su nombre ha aparecido en declaraciones hechas a la policía, según las cuales abusó sexualmente de los niños. Yo no lo he hecho. ¿No siente usted atracción sexual por los niños? No. ¿No es usted un pedófilo? No. Y cuando la policía holandesa entró en su casa y vio que tenía todas las paredes llenas de fotografías obscenas de niños, ¿qué era eso entonces? Eso no es cierto. La policía holandesa dijo que eso es lo que encontró. Lo mejor que pueden hacer es hablar con la policía. Por supuesto, lo único que intentamos es obtener respuestas para nuestras preguntas. ¿No siente ningún tipo de interés sexual hacia los niños? No. Lo cierto es que el señor Howells fue condenado hace más de 25 años por agresión sexual a un niño inglés de 9 años. En Ámsterdam, Peter Howells formaba parte del círculo de conocidos de un criminal mucho más peligroso, Warwick Spinks. Edward, el joven homosexual que entabló amistad con Spinks, recuerda una noche en Ámsterdam en la que quedó a cenar con Spinks y Peter Howells. Aproximadamente a unas 3 mesas de donde estábamos había un joven matrimonio con un niño de 8 o 9 años, al que Peter no le quitaba los ojos de encima. Decía cosas como, seguro que ese niño es bueno en la cama. Yo podría enseñarle unas cuantas cosas, apuesto a que tiene un cuerpo precioso. Tras escuchar todas aquellas cosas que dijo en la mesa, no me quedó ninguna duda sobre lo que era. ¿Entonces nunca ha sacado fotografías obscenas? No, nunca. Nunca, joder, nunca. Tranquilo que no le voy a pegar, no se preocupe. Está grabando esto, ¿verdad? Pues mi puta agencia no tiene nada que ver con los putos pedófilos. Deme su tarjeta. ¿Dónde está? Aquí la tiene. Gracias. Ya tendrán noticias mías. Peter Howells no tenía conexión alguna con la red de prostitución infantil ni el negocio de vídeos pornográficos de Warwick Spinks. En 1995, Warwick Spinks fue condenado a 5 años de cárcel por vender a un muchacho británico de 14 años a un burdel holandés. No tengo ninguna duda sobre el hecho de que Warwick Spinks proporcionase niños para contactos sexuales. Cuando registramos su casa, encontramos una lista en la que ponía Clanton List, lista de clientes, y junto a ella estaba la Youngen List, lista de chicos, con distintos detalles de ellos, fotografías de sus cuerpos, y en la que también estaban anotadas las preferencias de los clientes. Edward alega que solo descubrió la verdad sobre la red de prostitución una vez que se marchó de Ámsterdam. A Warwick se le ocurrió la idea de colocar una serie de barcos a las afueras de la ciudad a los que pudiesen ir los clientes. Allí estaría el niño a solas con el cliente y podría hacerle lo que quisiera. Edward insiste en que ha visto 5 cintas de vídeo en las que se abusaba, torturaba y finalmente asesinaba a 5 niños delante de la cámara. El hombre que estaba en el barco podía hacer lo que quisiera con el niño.
Pero la cosa se les fue de las manos y el niño terminó muriendo delante de la cámara. ¿Cómo murió? Asfixiado sobre los genitales de aquel hombre. ¿Y qué ocurrió una vez que aparentemente el niño había muerto asfixiado? ¿Qué es lo que se veía en la cinta? De repente cundió el pánico. Se formó un gran alboroto alrededor de la cámara y esta cayó al suelo. La imagen desapareció. Aquello era inevitable. Se veía que iba a pasar. La cámara también recogía el sonido. Se podía escuchar el ruido de las olas golpeando contra el casco del barco. Se podía escuchar el agua. También se podía oír al niño atragantándose y al hombre resoplando. Cuando el niño finalmente murió, el pánico en la voz de aquel hombre era evidente. Edward no tiene antecedentes de ningún tipo. No ha recibido dinero alguno por contar su historia. Y desde que habló para nosotros, ha sido interrogado tanto por la policía británica como por la holandesa y se ha ofrecido a trabajar con ellos para demostrar así que dice la verdad. La policía holandesa ha iniciado una investigación formal a tenor de las declaraciones de Edward. La razón por la que el testimonio de Edward debe ser tomado en serio es porque apunta hacia un hombre con un terrible historial de delitos sexuales con niños. Warwick Spinks fue puesto bajo vigilancia por Scotland Yard tras recibir una notificación según la cual se dedicaba a la venta de cintas en las que se torturaba y mataba a niños. En una impresionante y reveladora conversación, en la que no sabía que estaba siendo grabado por agentes de la policía secreta holandesa, Spinks alardeó de su conocimiento de las películas snuff. Un actor lee el texto de la transcripción oficial de la policía. Conozco a alguien que participó en una película snuff y vio cómo alguien moría delante de él. Era de Birmingham, tenía 20 y tantos años. Yo conozco a la persona que hizo esta película. Lo siento mucho por el chaval. Era un muchacho alemán de unos 13 o 15 años. Pensaba que se iba a llevar 200 florines y al final terminó palmándola. Sé que no soy más que una vieja reinona, pero a mí no me van a pillar por asesinato. Los rumores sobre la existencia de lo que se ha dado en llamar películas snuff llevan mucho tiempo circulando por ahí. Ningún agente de la policía ha encontrado jamás una de estas películas, aunque es cierto que se han incautado vídeos en los que se abusaba terriblemente de niños, llegando incluso hasta el punto de torturarlos. Desde la cárcel, Spinks niega haber cometido crimen alguno. Es cierto que tenía 3 burdeles en Ámsterdam, pero eso no me convierte en un asesino, ni en cómplice de ningún asesinato. No quiere decir que esté metido en una red de pedofilia, porque jamás he hecho algo semejante. Creo que Warwick Spinks es absolutamente repugnante. Ha hecho sufrir a muchísima gente. No le importan para nada las consecuencias. Es algo en lo que sencillamente no piensa. Él solo quiere conseguir niños y poder ganar dinero. Y si no lo consigue de una forma, lo hará de otra. Pero siempre se sale con la suya. Spinks está en la cárcel por vender a un joven británico de 14 años como esclavo sexual a este burdel de Ámsterdam. Su víctima, Gary, jamás le olvidará. Si me lo vuelvo a cruzar alguna vez, ya no seré ese niño indefenso. Entonces todo será diferente. Ese tío me ha jodido la vida. Me ha hecho daño en lo más profundo. Ya sabe a lo que me refiero. Puedes darle una paliza a alguien y sin embargo no destrozarlo emocionalmente, como ha hecho él conmigo. Edward insiste en que Spinks no solo está involucrado en el abuso sistemático de menores, también participó en sus asesinatos. A petición nuestra, Edward ha ayudado a la policía holandesa a localizar el piso de Ámsterdam, en el que dice que vio los vídeos de los muchachos que eran asesinados. Como también ha descrito a la policía, el lugar en el que los hombres que conoció en aquella casa dijeron que se habían deshecho de los cuerpos.
Pero si Spinks y su grupo organizaban asesinatos de niños a semejante escala, casi como en una cadena de producción, la cosa habría llegado a oídos de las autoridades, ¿no crees? Los chicos que escogían eran jóvenes vagabundos, muchachos indefensos. Uno de los chicos tenía la piel amarillenta, pelo castaño y ojos marrones, lo que no es muy corriente en Ámsterdam. No puedo decirle de dónde lo sacaron. Había dos muchachos de pelo rubio, otro con un tono algo más rojizo y un muchacho con un corte de pelo muy característico, afeitado por los lados, con una especie de tupé y raya en medio. ¿Los muchachos hablaban en las cintas? Lloraban y gritaban. Gritaban mucho, pero no sé en qué idioma lo hacían. Partiendo de nuestra información, la policía holandesa recogió detalladas declaraciones de Edward. El Ministerio de Justicia holandés ha puesto en marcha una investigación oficial partiendo de su testimonio. Ya saben que Spinks tiene un dilatado historial de delitos sexuales con menores y también saben que ha sido identificado varias veces por la policía británica como un posible proveedor de películas snuff. El Departamento de Aduanas británico nos ha confirmado que Edward ya puso en su conocimiento esta increíble historia en 1991. Entonces no le creyeron. Dado el nivel de abusos que la policía ha visto en las cintas incautadas, se admite la posibilidad de que algunos niños hayan sido asesinados delante de la cámara. Quiero decir que después de herir mortalmente a este niño y ver cómo moría, no sé qué más le podrían haber hecho. Es algo terrible. Evidentemente ese niño puede decir quién ha abusado de él, en caso de que consigamos localizarlo. Aunque no me gustaría decir lo que le puede haber pasado a este muchacho. Me parece terrible lo que han hecho con él. Y no me extrañaría que el siguiente paso fuese acabar con su vida. Edward insiste en que si habla ahora es porque no puede seguir viviendo con el remordimiento de no haber hecho algo la primera vez que vio a Warwick Spinks llevando a un niño del brazo en el centro de Ámsterdam. En aquellas películas pude ver cómo morían 5 chicos. Todo estaba organizado y montado por Warwick y sus socios. Nunca supe lo que fue de los niños que asesinaron. Por eso, lo único que podía hacer era tratar de llamar la atención de las autoridades una vez regresase a Inglaterra. Pero sé que vi a Warwick con ese chico en la Spouse Strat, enfrente del Guy Palace, y entonces no fui capaz de hacer nada. Y no sé lo que fue de él. ¿Qué crees que le pasó a ese chico? No lo sé. Creo que Warwick es un hombre muy perverso y a ese chico pudo haberle ocurrido cualquier cosa. Por supuesto que con lo que sé ahora de Warwick debía haber hecho algo al respecto. Pero ver a un muchacho en carne y hueso y luego verlo en una cinta son dos cosas totalmente distintas. ¿Te sientes culpable? Sí. ¿Qué esperas que va a ocurrir como resultado de tu testimonio? Espero que pasen en la cárcel el resto de su vida. Y espero que las familias de aquellos niños a los que asesinaron sepan lo que ocurrió. De la misma forma que espero poder saber algún día lo que fue de ese muchacho con el que estaba aquel día.
Espero y deseo que este tipo de anuncios, que este tipo de llamadas con las que finalizaba el reportaje de Eamon O'Connor, no tengan que ser utilizados en nuestro país.